me lo han dicho a mí, oye, ¿tú no te cansas de estar en la iglesia? Sencillamente no, porque el mantenernos activos nos libra de aburrirnos. En realidad uno no se aburre sirviéndole a Dios, se aburren los que no hacen nada, se aburre el que no se involucra, pero los que se mantienen en actividad, eso nos permite más bien experimentar a cada paso y a cada día su presencia, su favor, su gracia, poder ver su gloria de manera constante y de manera continua. Vamos a pasar ahora con nuestro siguiente invitado, y de la misma forma yo quiero ponerme aquí a disposición de ustedes para que conozcan un poco de cómo llego yo tanto a la cercanía con Betel, y sobre todo cómo llego a amar tanto esta obra hermosa de Dios del movimiento misionero mundial. Quiero aprovechar para contar un poco de mi testimonio en este fragmento, en este bloque final, porque de un momento a otro ustedes empezaron quizás a escuchar mi voz en reportajes, luego empiezo yo a tomar una simple conducción, y lo que yo quiero hacer ahora en este momento es que puedan conocer un poco más de mi testimonio, para que puedan llegar a más personas con el mensaje de Dios. Tengo la oportunidad de estar en la mesa de conducción con el pastor Víctor Arrieta, que me va a ayudar a entender un poco más de cómo fueron los inicios del evangelio en mi familia, desde incluso antes de que yo naciera, antes de que yo llegue a este mundo. Y quiero darle la más cordial bienvenida al pastor del movimiento misionero mundial, Víctor Arrieta. Pastor, muy buenos días. Gusto saludarte en esta mañana todavía. Una bendición para mí el poder acompañarles y poder estar en la mesa contigo en este tiempo, y con todos la audiencia de Betel Radio. Querido pastor, usted en este momento está pastoreando hace algunos meses ya en la zona del Callao, en Gambetta. No, Gambetta es una iglesia que pertenece a la zona. Exactamente, nosotros estamos en el Callao Centro. Ok. En el centro mismo del Callao, lo que sería el centro histórico, ¿no? Ajá, excelente. Y estuvo la última vez allí colaborando mucho para que pueda llevarse a cabo el culto de acción de gracias por el Perú desde la región Callao. Allí lo vimos juntamente con el pastor Christian Schechler, que es presidente de la UNICEP, ¿no? De la Unión de Pastores Evangélicos. Que él y usted estuvo allí dando las palabras, la oración de apertura. Vemos que está habiendo un despertar, un crecimiento en el Callao de la apertura de las personas a escuchar el Evangelio de Cristo. Bueno, gracias a Dios sí, efectivamente Dios está bendiciendo el Callao. Se están abriendo las puertas en gran manera. Hay una población muy asequible, pudiéramos decir, a la palabra de Dios en todos los espacios del Callao. A Dios gracias, hay hermanos que Dios ha colocado en diferentes posiciones, en cargos públicos incluso, y que están haciendo una labor muy encomiable dentro de la provincia, y eso está posibilitando de que se abran espacios para poder seguir compartiendo y difundiendo el mensaje del Evangelio. En ese sentido, pastor, yo quiero meterme de lleno en cómo empieza su vida teniendo un encuentro con el Señor, porque nos escuchan bastante jóvenes y estamos a puertas de una convención nacional de jóvenes, de la convención del movimiento misionero mundial. Allí en los comentarios nos preguntan, ¿qué es MMM? Rob, estimado, es el movimiento misionero mundial, la obra que Dios empezó aquí en el Perú hace aproximadamente 5 décadas atrás, en los años 60, 70, y cómo llega usted, pastor, a entregar su vida a Cristo. Bueno, yo siempre he testificado que soy producto del trabajo de evangelismo en las calles para con los niños, porque esto fue allá cuando yo tenía 7 años, 6 años. A nosotros nos evangelizaron en un campo que teníamos en la zona donde nosotros vivíamos, que lo usábamos luego como canchita de fulbito, y llegaba un grupo de hermanos que no sé de qué denominación fueran, no recuerdo sus rostros tampoco exactamente, ni mucho menos sus nombres. Era un niño, imagínate, de 6, 7 años, y nos reunían en las calles, reunían a todos los niñitos de la zona que estábamos en la calle jugando, y lo que sí recuerdo es que venían con pandereta, con guitarra,
y se reunían al grupito y nos enseñaban a cantar, nos enseñaban a alabar a Dios, nos enseñaron a orar, nos enseñaban alguna historia bíblica. Y bueno, eso fue durante un tiempo, hasta que cierto grupo religioso muy tradicionalista se encargó de como diríamos, hablar con los padres, con las madres de familia en la zona, y señalar porque este grupo estaban enseñando cosas malas a los niños. Y como realizaban para ese tiempo una gran labor social, mucha gente pues literalmente le pidió a los hermanos que no regresen. Y se suspendió ese trabajo, no regresaron más. Durante la adolescencia yo me alejé, no había en ese momento en casa, nadie era creyente tampoco. Entiendo. La familia era bastante arraigada a la religión tradicional, pero la palabra quedó sembrada. Desde pequeño. Y de eso sí estoy consciente, que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. ¿Y cómo se reconecta el pastor Víctor Arrieta desde ser un niño, de haber recibido la palabra sembrada, de distanciarse porque no había más influencia en casa, a llegar a la juventud y volver a tener ese encuentro con el Señor, con la palabra, y encontrarse para siempre? Vamos a contarlo y conocerlo luego de esta breve pausa. Está en nuestros estudios el pastor Víctor Arrieta. Volvemos en breves segundos. Volvemos aquí en Hora Punta. Somos Betel Radio, la voz que inspira. Y cuando estaba yo programando a los invitados para esta semana, yo estaba en un momento de meditación personal y le pedía al Señor que me ayude a continuar en este proceso de aprendizaje de su palabra, porque como cristianos estamos comprometidos con el crecimiento espiritual. Y empezaba a meditar, a reflexionar. Estábamos terminando un culto, me acuerdo, en la iglesia de Lince, en el movimiento misionero mundial en Lince, como parte de este programa que tenemos, Betel Visita tu Iglesia. Visitamos nuestras sedes y, por supuesto, su iglesia, su sede, puede ser también la siguiente en la que estemos visitando. Y reflexionaba mucho en las bondades de Dios para con este servidor, y iba a mis inicios. Yo llego a Cristo por efectivamente la influencia que ejerce mis padres sobre mí desde muy pequeño, a los 3, 4 años de edad. Yo tengo muy poco uso de razón para poder determinar en qué momento exacto fue, pero yo tengo un episodio de cómo era la vida de mi padre antes que él se convierta al cristianismo y cómo es después. Sin embargo, yéndonos más atrás, es preguntarnos cómo mi padre llega al Evangelio por mi abuela, cómo mi abuela llega al Evangelio, y ahí hay un personaje clave que por supuesto está directamente involucrado con mi siguiente invitado, o con mi actual invitado con quien yo estoy conversando en este momento, que es el pastor Víctor Arrieta. Pastor, estábamos conversando en lo que viene a ser el proceso de conversión suya. Dios se acercó a usted a través de un grupo de hermanos que amorosamente se acercaban a su zona y en las calles les predicaban el Evangelio con panderetas, con guitarras, y de repente hay algunos coritos que, como son tan amigables, uno se los graba rápidamente. Pero qué pena que no pudieron continuar. Usted tuvo un distanciamiento en cuanto a la fe por la cercanía que no tenía de repente en casa con la fe cristiana, pero llega a terminar su adolescencia, la juventud, cuando usted siente, sabe, es consciente que retorna o es consciente de asumir un compromiso con Cristo. Bueno, la enseñanza que nos impartieron los hermanos, como te decía, yo no recuerdo el nombre ni el rostro de ninguno de ellos, pero la enseñanza quedó grabada, no toda en la totalidad, pero siempre queda algo en el concepto de la existencia de Dios, y uno de los coritos que toda mi vida me acompañó. Yo me distancié, me aparté el mundo y todo lo demás en la adolescencia, parte de mi juventud, pero siempre me acordaba de Dios, y siempre me acordé de un coro que me enseñaron ahí, que toda mi vida me acompañó. ¿Así? Toda mi adolescencia, entrada a la juventud, me acordé toda la vida. Y yo podía estar mal, podía estar perdido en el mundo y todo lo que quiera, pero eso me acompañó toda la vida. Wow. Y eso fue lo que posteriormente me llevó
a buscar a Dios, a clamar a Dios en momentos de necesidad. ¿Cuál es ese corito, pastor? Díganoslo, por favor. En el Apocalipsis 1:7 está la venida de Cristo con toda potestad, el día y la hora nadie lo sabrá, pues viene en una nube y todo ojo lo verá. Y ese corito estaba ahí dando vuelta. Tremendo y vuelta versículo, y vuelta, pastor, y vuelta. con ese corito, Claro, me imagino. Apocalipsis 1:7, ¿no? Sí. Todo dando vuelta y vuelta y toda mi vida. O sea, lo tuve muy presente. Y eso fue lo que me llevó más tarde a volverme a Dios, ¿no? O sea, yo soy consciente que el trabajo con los niños en las calles es un trabajo muy fructífero. Me imagino que estos hermanos que espero y he orado muchas veces y oro hasta hoy, que quien quiera que haya sido Dios los ayude, los bendiga, que se puedan mantener fieles. Pero me imagino que ellos no se imaginan que uno de esos niños que estuvo en la calle ahora es pastor. Son de esos servidores anónimos, ¿no? Exacto. Que se entregan a Cristo y que al servicio completo y que uno no recuerda sus nombres. Cuánto quisiera uno recordarlos. Exacto. O cuánto quisiera uno haberlos conocido, pero no los conoció. Pero entonces, volviendo al punto, pastor, ¿en qué momento usted, qué edad tenía cuando usted se entrega a Cristo? A los 19 años de edad. A los 19 años de edad yo me vuelvo al Señor. Y desde allí para acá han pasado ya, son 33 años que Dios me ha ayudado a mantenerme fiel, a mantenerme estable. Han habido momentos duros de batalla, de lucha, pero puedo decir como dijera el profeta, Ebenezer, hasta aquí nos ayuda el Señor. Ayudó el Señor. Sí. Pastor, ahora quiero poder enlazar, quiero poder conectar esta hermosa salvación que Dios le proporciona por su gracia con el personaje que yo no pude conocer, así como usted no conoció a los que le presentaron el evangelio con canciones, con coros, con enseñanzas a su corta edad. Hubo alguien que yo tampoco conocí físicamente, pero que llevó el evangelio a mi familia, y quisiera que por favor me ayude a entender cómo fue este hombre. Lo digo porque cuando yo empiezo a escuchar las historias de la persona que había traído el evangelio a mi familia, mi abuela me dice, y él tenía un mejor amigo. Él tenía un mejor amigo y se llama Víctor Arrieta, y creo que es pastor ahora porque he escuchado algunos mensajes de él. Yo tenía en ese momento 19 años. Yo estaba en un momento donde estaba en la universidad y quería conocer más del Señor. Estaba leyendo muchos libros para poder hacer frente a las acusaciones o los cuestionamientos que se hacen en las facultades de filosofía, de literatura, de comunicaciones. Y yo decía, ¿habrá alguien que pueda responder en cuanto al origen de mi fe? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Cómo llega el evangelio a mi familia? ¿Qué pasaba si crecía en otro país del mundo? Y mi abuela me dice, y él se llamaba Víctor Arrieta. Y empiezo a buscar Víctor Arrieta en Facebook. Y me salen como 15 Víctor Arrietas. Y uno de ellos decía, trabaja en MMM. Dije, el Movimiento Misionero Mundial. Le digo, mamá Olivia, ¿habrá sido el pastor de aquí, el que sale aquí? Él es, me dice, está casi igualito, solo que con un poquito de cabello blanco. Y le agrego, le mando solicitud de amistad y no me aceptaba. Le vuelvo a mandar, cancelaba, enviaba, hasta que usted me acepta. Le mando el mensaje y me responde sin saber de que hoy tendría la oportunidad de entrevistarlo. Pastor, ayúdeme por favor a conocer a este hombre que sembró el evangelio en mi familia y que yo no pude llegar a conocerlo. Bueno, el hermano al que te refieres, hermano Augusto. Augusto, cuando yo llego para la iglesia, nos conocimos al poco tiempo y algo que nos unió es el deseo de evangelizar. Nosotros nos conocimos, nos hicimos amigos, comenzamos a buscar a Dios. Él ya estaba en la iglesia para ese momento y a pesar de las limitaciones físicas que él tenía, producto de una enfermedad que lo había afectado muy temprano, él era un hombre que vivía apasionado por Dios. Era en medio de todo era un joven que oraba bastante, que le encantaba, siempre lo encontrabas leyendo su Biblia y le gustaba salir a predicar. Y con él salíamos desde ese tiempo, te hablo del año 92, 93, 92, salíamos a los buses. Y a pesar de todas las limitaciones salíamos a los buses y predicábamos, compartíamos la palabra, visitábamos hospitales. Era un predicador incansable.
Nosotros tratábamos siempre de cuidarlo por su salud, pero no, él era alguien que no se detenía y que oró mucho por su familia. Tu abuela no era creyente para ese momento, tus padres, tu padre tampoco, tu tío tampoco, pero producto de las oraciones, de la búsqueda en rostro del Señor, de la fidelidad de Augusto, Dios se encargó en su momento de traer a la familia a los pies de Cristo. Y ahora estás tú acá. Increíble. ¿Cómo es el Señor? ¿No? ¿Cómo es el Señor? Yo en ese momento, usted me responde en aquel 2016, el mensaje, 2015, me responde, hace 10 años estamos hablando, pastor, me responde el mensaje y me escribe, me dice, Juan Diego, tu tío fue un evangelizador incansable. Sí. Y en ese momento yo empiezo a reflexionar mucho y tengo la voluntad, tengo el impulso, Dios empieza a obrar en mi vida y también empiezo yo a subirme a los autobuses, no quizás por simplemente imitar lo que hizo mi tío, sino porque empecé a sentir, a decir, si yo o mi familia que no merecía escuchar el evangelio, porque todo es por gracia, Dios usó a un hombre con dificultades físicas, porque él sufría de polio, tengo entendido. Es mi tío, el primer hijo de mi abuela que fallece un par de años antes que yo nazca. Y yo digo, ¿cómo entonces tanta gente con la que me cruzo en el tráfico de mi casa a la universidad tampoco han escuchado de repente el evangelio? Y en esos trayectos que yo iba de mi casa a la universidad, pagando mi pasaje por supuesto, yo predicaba el evangelio, predicaba y les hablaba del regreso inminente de Cristo, hablaba con quizás muy poca formación bíblica, pero hablaba de Cristo Jesús. Ahora, pastor, ¿cómo un joven puede enamorarse, apasionarse, adentrarse en su relación con Jesucristo a través de su palabra? Bueno, uno, considero que es la relación con Dios primeramente, que se cultiva en base a la comunión, ¿no? A la intimidad con Dios, porque tú no vas a amar a alguien a quien no conoces. Y la manera de conocer a Dios pues es estando en comunión con Él, orando. Yo agradezco a Dios porque una de las cosas que aprendimos desde un principio nos motivaron a orar, nos motivaron a ayunar, nos motivaron a leer la Biblia, estudiar la Biblia y hacer la diferencia entre lo que es leerla y estudiarla. O sea, eso lo recuerdo desde el principio, ¿no? Entonces, pero eso también tiene mucho que ver con la gente con la que te rodeas, porque es importantísimo, ¿no? El entorno del que te rodeas. Yo agradezco a Dios de que Dios colocó en el camino gente que amaba a Dios, gente espiritual, y que nos motivó a buscar a Dios en oración, en el estudio de la palabra del Señor, y que estuvo siempre pendiente una palabra de aliento, una palabra de estímulo, una palabra de consejo, y que fueron un ejemplo y una inspiración para poder buscar al Señor. Eso es vital. Yo considero que la comunión con Dios y la gente de la que te rodeas es importantísimo, ¿no? Eso, ¿no? Porque en la abundancia de consejeros está la sabiduría, dijo el proverbista. Y usted ha tenido en el camino también amistades que han fortalecido su fe y lo han incentivado a buscar más del Señor. Hasta el día de hoy probablemente de repente pueda recordar a uno o dos hermanos que han caminado con usted en este proceso de amistad y que lo han impulsado, de repente también pastores, que lo han impulsado a buscar más de Cristo y a parecerse más a nuestro Maestro. No, claro, no es uno, son muchos en realidad. No voy a citar nombres para no quedarse sin algunos sin nombrar. Exactamente, ¿no? Pero han sido muchos. Algunos a través de la enseñanza, a través de la corrección, y otros desde el ejemplo. Porque hay gente que te habla y que te enseña y te predica con su ejemplo, con su conducta. Yo siempre he considerado de que hay gente que no necesita un púlpito para predicar, que con el ejemplo te inspira, te motiva. Tú lo ves y tú sabes quién es esa persona. Tú sabes quién es, qué es lo que tiene, por lo que puede brindar, ¿no? Entonces yo agradezco a Dios de que a lo largo de estos años el Señor me ha ayudado por ese lado. Y Dios ha puesto gente que me ha sabido orientar, cuando han tenido que jalarme las orejas me la han jalado también, porque perfectos no somos. Así es. Hemos aprendido durante todo este camino, pero seguimos aprendiendo. Y al final todo lo que nos pasa termina siendo por la gracia de Dios y para su gloria. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pastor, en ese proceso yo quiero conocer, quiero entender
¿Cómo pasa el Víctor Arrieta de ser un predicador, también quizás en los autobuses, en las plazas, en los espacios que Dios le daba, a tener un deseo interno para poder servirle al Señor dentro del ministerio, como obrero, como pastor, y en este momento teniendo usted una obra a cargo? Bueno, ese fue un deseo que Dios puso en el corazón, porque yo creo que el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad de Dios, ¿no? O sea, Dios puso definitivamente el sentir en el corazón. Y recuerdo que una de las cosas que yo le pedí a Dios orando es, ahí mismo a lo que me convertí, a lo que volví a Dios, yo quiero servirle, yo quiero que esto que tú has hecho en mí, porque uno es consciente del cambio y la transformación que Dios ha operado en su vida. Uno sabe de dónde Dios nos sacó. Uno es consciente de eso. Yo quiero poder compartir a otro, no quiero ningún cargo, no me interesa aparecer en un escenario. Eso se lo dije a Dios desde el principio. No me llama la atención, pero sí quiero llevar esto a que otros conozcan de ti. Entonces, por eso es que comenzamos a predicar en los micros. O sea, no esperamos un púlpito, algo así, un cargo, no, vamos a las calles a trabajar con los niños, a trabajar en un bus, a trabajar en el mercado, a trabajar en un hospital, donde quiera que el Señor nos ponga. Y en ese camino el Señor nos enseñó a amar la obra, nos enseñó a amar su obra, nos enseñó a amar el trabajo, y conforme pasaron los años Dios fue el que nos fue involucrando en la obra. Comenzamos a colaborar más activamente dentro de la iglesia, con los jóvenes, cerca del obrero que en algún momento estuve, al lado de los pastores que el Señor nos puso a trabajar en cualquier área. Porque uno aprende trabajando en el lugar donde Dios lo pone. No solamente creemos que es importante, es vital un cargo para predicar, creemos que cualquier labor que Dios nos confíe dentro de la obra, así sea limpiando, así sea cuidando, así sea en la puerta, creemos que cualquiera de esas labores es un privilegio inmerecido que Dios nos da, desde el solo hecho de ser contados por Él para poder ser parte de esta obra, ¿no? Entonces nos involucramos en el trabajo. Más tarde salimos a colaborar en un anexo también, y bueno, poco a poco fuimos aprendiendo, y hasta que estuvimos un tiempo, recuerdo para el año 95, que salí para los Shipibos, de la comunidad Shipiba de Santa Rosa de la Guaití hacia adentro, que estuve por 4 meses por allá. Wow. Y sinceramente me hubiera quedado por allá. Porque lo que uno quería era servir a Dios. Claro. Lo que uno quería era... Y ve un campo con bastante necesidad, sí, ¿verdad? Exacto, dedicarle su vida a Dios, trabajar y sin ningún ánimo de aparecer en ninguna otra cosa, simplemente servirle a Dios. Yo me hubiera quedado por allá, pero a raíz de una situación, un tema de salud que tuvo mi madre aquí en la ciudad de Lima, tuve que regresar a Lima. Y bueno, por eso es que ya me quedé aquí en Lima durante todo el tiempo posterior, ¿no? Pero trabajamos en los anexos donde Dios nos ha puesto a colaborar, hasta que salimos para el anexo de Mi Perú, en el 96, si mal no recuerdo, 97. Ok. En el 97. Ahí estuvimos en el anexo de Mi Perú, cuando era un anexo. El Señor nos bendijo en ese anexo. Más tarde se convirtió en iglesia. Y ahí estuvimos trabajando algunos años, 9 años trabajamos en lo que era el anexo, y posteriormente la iglesia de Mi Perú. Ahora, pastor, en ese interín que usted tenía aproximadamente 25 años, ¿qué edad tenía más o menos en esa época del 96 cuando se va para Mi Perú? Cuando salgo para Mi Perú en el 97, tenía 24 años. 24 años. 24 años. Y en ese momento, pastor, bueno, ahora que estamos por llegar a la Convención Nacional de Jóvenes, sabemos de que Dios ha usado de manera tremenda la vida del pastor Rodolfo González, y de repente sería difícil tratar de enumerar los aspectos, los ejemplos que uno podría aprender como joven, pero ¿cuál sería lo que en este momento el joven necesita aprender de los obreros, de los siervos de Dios que han entregado toda su vida al ministerio, como Rodolfo González? ¿Y qué le diría en ese sentido también al Víctor Arrieta de 24 años? Bueno, yo recuerdo que
La primera vez que yo llego para la iglesia de 28 de julio, tenía por allá para ese tiempo, en el 92, para el 92 estaba con 19, 20 años. Llegué para 28 de julio y yo me iba de viaje. O sea, eso fue Dios. O sea, me iba de viaje, llegué para 28 porque me había equivocado en el ticket del bus. Eran las 14 horas y yo había visto a las 11 horas. Entonces llegué a las 11 al terminal y me dicen, no, el carro sale a las 2 de la tarde, a las 14. Entonces, ¿qué hago aquí? Y me acordé que ahí cerca estaba el templo. Me fui para la iglesia en el 92 y me senté, me acuerdo, en la parte de arriba y escuché al pastor Rodolfo. Ahí fue la primera vez que lo escuché en vivo, porque para esto yo ya escuchaba al pastor Rodolfo y al pastor Ortiz, que salían en ese tiempo en Radio El Pacífico. El pastor Ortiz salía a las 4 de la tarde y el pastor salía a las 5 de la tarde, pastor Rodolfo. Y esa ocasión llegué para 28, fue la primera vez que lo escuché en vivo, pero esa palabra era directa, confrontacional, una palabra clara, y yo dentro de mí dije, es duro lo que dice, pero es lo que se necesita. Ese mensaje es el que se necesita. Y Dios trató con mi vida. Entonces, de allí para adelante es que Dios me permitió llegar aquí y Dios me permitió ver en el pastor su entrega, su integridad, su compromiso con Dios primeramente y con la obra del Señor durante todo este tiempo. Un hombre apasionado por Dios, un hombre con una carga por la obra del Señor donde quiera que llegaba. Dios me permitió en algún momento trabajar cerca del pastor, viajar a algunos lugares con él, poder ser también su chofer en algunas ocasiones, que lo he considerado siempre como un privilegio inmerecido. Y donde quiera que íbamos, los pueblos que pasábamos, lo primero que se preguntaba él, ¿y habrá obra acá, hijo? O sea, por cualquier lugar que viajábamos, que íbamos, le preguntaba, ¿y este pueblo habrá obra? Si yo sabía, se lo decía. Si no sabía, pues llamábamos al pastor que estaba en la zona, porque él era así. Llamaba al pastor de la zona para preguntar si es que había obra en ese lugar, y si es que la había, para adelante. Pero si es que no había, el pastor se encargaba de alentar y motivar. Pero dijo, aquí hay una población muy grande, tenemos que abrir una obra. Y eso me enseñó a ver la carga que había en el corazón del pastor, ¿no? Su carga, su visión, su deseo de que la obra se siga expandiendo y que se siga llegando pueblos grandes, pueblos pequeños, donde quiera, pero que se llegue con el mensaje, que se abran anexos, que se abran iglesias, que la obra se siga extendiendo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Porque el crecimiento de esta obra en el Perú, la visión se impartió a través de él. Él ha sido el ejemplo, la inspiración, tanto para establecer obras por todo el Perú, como por la radio, como por la televisión. Es la visión de este siervo de Dios lo que nos ha inspirado y nos ha motivado a lo largo de todos estos años. Y se viene una convención, pastor, en diferentes partes del Perú, costa, sierra y selva. ¿Qué poder decirle ya como palabras finales al joven que todavía no está de repente allí visitando tan solamente las iglesias, pero no se entrega al 100% al compromiso con Cristo Jesús? Bueno, como hombre y como joven que pude conocer al Señor Jesucristo, uno es consciente que en ningún lugar va a estar mejor que cerca del Señor. No ha probado el mundo, uno viene de un mundo, de un trasfondo de pecado y lejos de Dios, la verdad que deleite, disfrute, se puede experimentar momentáneo, un momentito y luego eso se acaba. El gozo, la paz, la satisfacción que Cristo te da, eso es algo permanente y duradero. Y agradezco a Dios por haberme permitido conocer al Señor durante mi juventud y haberle dado mi vida a su servicio, ¿no? Estamos aquí y continuamos aprendiendo, continuamos trabajando y esperamos poder continuar sirviéndole al Señor hasta el último día de nuestra vida. Siempre he creído que hay cosas de las cuales uno se va a lamentar en algún momento
y me lo han dicho a mí, oye, ¿tú no te cansas de estar en la iglesia? Sencillamente no, porque el mantenernos activos nos libra de aburrirnos. En realidad uno no se aburre sirviéndole a Dios, se aburren los que no hacen nada, se aburre el que no se involucra, pero los que se mantienen en actividad, eso nos permite más bien experimentar a cada paso y a cada día su presencia, su favor, su gracia, poder ver su gloria de manera constante y de manera continua. Lo único, y yo lo he dicho en muchos lugares, de lo que pudiera lamentarme y quejarme, que en algún momento incluso se lo dije a Dios orando, es por qué no lo conocí antes. Nada más. Pero de ahí de que uno se pueda lamentar de haberle entregado su vida a Cristo, no hay experiencia más maravillosa para el ser humano que poder conocer al Señor Jesucristo. Martín Lutero decía que Dios creó al hombre y en el corazón del hombre creó un hueco que solamente lo llena la presencia de Dios. No sé, es como esos juguetes que usan los niños, que tiene un triángulo, un rectángulo, un cuadrado y la figura del rectángulo no entra en el cuadrado ni en el triángulo, nada, cada uno tiene su lugar. De igual manera, el vacío del corazón del hombre no lo llena ni el licor, ni el juego, ni el sexo, ni ningún placer que este mundo le pueda dar. Solamente lo llena la presencia de Dios. Muchísimas gracias, querido pastor. Que Dios lo bendiga y que Dios lo siga usando. Oramos mucho por usted y para que de la misma forma los jóvenes puedan colmar los recintos donde se lleve a cabo la Convención Nacional de Jóvenes 2025.